Hola, en el aula anterior vimos que un software desarrollado en Java puede llegar a tener varias clases, eventualmente. Pero, para decirles la verdad, nuestros softwares desarrollados en Java habitualmente van a tener muchas clases. Como es en este caso. Vimos que teníamos una clase persona con una propiedad nacionalidad y métodos que manipulaban la nacionalidad de la persona, un método taxi que tenía matrícula, barrio y tipo de motor, que es el taxi que coge o que toma esa persona, y luego vamos a tener un class pasajero. Pasajero es una clase que va a usar, que va a tener como parte de su código a class taxi y class persona. Vamos a ver por qué. Aquí la clase pasajero prácticamente está vacía, solo con el main. Vamos a tener, por ejemplo, como propiedad. Como propiedad tenemos vehículo taxi. Es una propiedad y es del tipo class taxi. Es de un cierto tipo. Y ese tipo es de la clase definida en nuestro programa que definimos anteriormente, class taxi. Vamos a tener un conductor del taxi que tomó esa persona. Y ese conductor es del tipo class persona. También vemos que tenemos la palabra private adelante, indicando que estas dos propiedades son privadas. Es decir, pueden ser solamente utilizadas adentro de class pasajero y no pueden ser utilizadas en cualquier otra parte. Solamente pueden ser utilizadas adentro de lo que es la definición de class pasajero, es decir, cuando abre esta llave y cuando cierra esta llave. Bien, vamos a tener métodos que manipulan estas propiedades. Lo que tiene que son propiedades donde cada tipo es de class definidas por nosotros. Como constructor de la clase pasajero, tenemos un método que recibe como parámetros barrio, tipo de motor y nacionalidad. El barrio es un string, el tipo de motor es un entero, un número entero y nacionalidad es un string. Bien, adentro de el constructor tenemos que inicializar vehículo taxi. Lo que ocurre es que vehículo taxi es la propiedad vehículo taxi es un objeto de la clase class taxi. Es decir, nosotros vimos que las propiedades de una clase no son objetos, pero se comportan como si fueran objetos. Porque en el caso de vehículo taxi y en el caso de vehículo conductor son del tipo class taxi y class persona respectivamente, de clases definidas por el programador. Por lo tanto, hay que inicializarlas como objetos, como si fuesen objetos. Por lo tanto, vehículo taxi se le asigna new y llamamos al constructor de la clase class taxi. El constructor de la clase class taxi recibe dos parámetros, barrio y tipo de motor. Por lo tanto, lo que se cargó aquí en el parámetro barrio y lo que se cargó aquí en tipo de motor, type, se lo pasa como parámetros a los constructores, al constructor class taxi. Aquí también tenemos que inicializar la propiedad conductor, que es como si fuese un objeto. De la misma manera, inicializamos con el operador new. El operador new utiliza el constructor class persona. El constructor class persona recibe como parámetro un parámetro llamado NAC, nacionalidad, que es cargado
aquí. Cada vez que hacemos estas llamadas, lo que hacemos es utilizar los constructores de cada clase respectivamente. Bien, tenemos ahora métodos que manipulan las propiedades de la clase pasajero, que vamos a ver en el aula siguiente. Son métodos, como vimos en el aula anterior, métodos necesarios porque como hay una costumbre siempre en programación, que es el encapsulamiento, no se accede directamente a las propiedades de la clase, sino que es a través de los métodos, porque los métodos encapsulan a las propiedades de la clase. Y si tengo que cambiar en alguno de estos, en alguna de estas propiedades, basta con cambiar adentro del cuerpo de estos métodos y ya está. ¿Qué ocurriría si no tuviésemos estos métodos y accediéramos directamente a las propiedades de la clase? Si tenemos un programa muy grande, de muchos archivos y de mucho código en Java, tendríamos que modificar en cada parte que se utiliza la propiedad o las propiedades que hubiéramos accedido. En cambio, si modifico las propiedades aquí, simplemente vengo al cuerpo de los métodos y ya está. Y no tengo por qué tocar más en ningún otro lado del código de Java.